¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios en donde aplicaremos los teoremas fundamentales para poder resolver ejercicios de triángulos. Si no vieron cuáles son los teoremas fundamentales, les dejaré en una pestaña o en la descripción del video. Listo. Ejercicio número 1. Tenemos un triángulo ABC, donde el ángulo A es 90 grados. También tenemos que estas dos rectas son paralelas. Y además, esta recta BD es una bisectriz. Es decir, que divide todo este ángulo en dos partes iguales. Aquí hemos puesto ángulo 1 y también ángulo 1. ¿Sí? Listo. Vamos con la demostración. Por hipótesis, me dice que el ángulo BDE es 25 grados. Es decir, el ángulo BDE sería aquí 25 grados. Recordando propiedades de ángulos comprendidos entre rectas paralelas, ¿qué diríamos de esos 25 grados respecto del ángulo 1? Que son justamente iguales, porque son ángulos alternos internos. Es decir, el ángulo BDE, sería igual al ángulo ABD. Sería 25 grados, efectivamente. Además, ¿qué sabemos? Es decir, que aquí el ángulo 1 sería igual a 25 grados, ¿verdad? Por la hipótesis gráfica. Si este ángulo 1 es 25 grados, entonces acá abajo, como también es ángulo 1, también serían 25 grados. Es decir, ¿cuánto mediría el ángulo B? Sería la suma de esos dos, es decir, 50 grados. El ángulo B es 50 grados. La tesis me decía hallar la medida del ángulo C, y el ángulo C está en la parte de acá. Entonces, si ya conocemos que esto es 90 grados, que todo esto es 50, y tenemos una sola incógnita. Recordemos que la suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados, entonces podemos reemplazar. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C sería 180 grados, suma de ángulos internos en el triángulo ABC. Como el ángulo A es 90, el ángulo B es 50, reemplazamos y nos queda una sola incógnita. Entonces, por aquí podemos despejar y finalmente C nos quedaría que es igual a 40 grados. Ejercicio número 2. Este ejercicio está actualmente en el cuaderno de trabajo del 2018A. Tenemos la siguiente figura, una figura irregular. Decimos que esto es ángulo 1, ángulo 2, ángulo 5, ángulo 4 y X. Por hipótesis me dice que la suma de los ángulos 1, ángulo 2, ángulo 4 y ángulo 5 es igual a 300 grados. Y me pide hallar la medida del ángulo X. Entonces, habíamos mencionado anteriormente en otros videos que la figura más elemental en geometría es un triángulo. Y si no tenemos triángulos, tenemos que mirar cuáles son las demás figuras que aparecen. De los teoremas elementales, obviamente. Es decir, el teorema del lazo, teorema de la mariposa, ángulo externo, teorema del boomerang, cuadrilátero. Esos son los teoremas importantes. Para este ejercicio no tenemos ninguno de esos teoremas. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente formar un triángulo, que es la figura más elemental en geometría. Para ello, vamos a prolongar esta recta. Entonces, tenemos aquí una recta y aquí hemos formado justamente dos figuras de las que son elementales. Un triángulo y además de este lado un cuadrilátero. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Recordamos, tenemos un triángulo y tenemos prolongación de este lado. Decimos que este ángulo Y que hemos llamado es un ángulo externo del triángulo. Por los teoremas que hemos visto antes, el ángulo Y sería igual a la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 por ángulo externo. Si todo lo de aquí mide 180 porque es un ángulo llano y este ángulo es X, este ángulo que es el suplementario mediría 180 menos X. ¿Sí? Luego, ¿qué decimos? Aquí hemos planteado una ecuación, ¿verdad? Pero de este lado de aquí también tenemos un cuadrilátero como habíamos mencionado antes. Y sabemos que la suma de los ángulos en un cuadrilátero son 360 grados. Entonces vamos a plantear justamente el teorema del cuadrilátero. Diríamos que ángulo Y más 5 más 4 más este ángulo de rojo que es 180 menos X es igual a 360 grados. Pero el ángulo Y era 1 más 2. Podemos reemplazar en el siguiente paso. Entonces ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 5 más ángulo 4 más 180 menos X sería 360 grados.
Pero si agrupamos lo de aquí, la primera parte, ¿qué tendríamos? Justamente el dato de la hipótesis. Me dice que ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 4 más ángulo 5 es 360 grados. Es decir, todo esto sería 300 grados, perdón. Entonces sería 300 grados más 180 menos x sería igual a 300. Despejando, tendríamos que 180 menos x, lo que está sumando pasa a restar, sería 60 grados. Despejando, lo que está restando pasa a sumar, etc. Finalmente, el ángulo x es igual a 120 grados. Ejercicio número 3. Tenemos una figura bastante particular, ¿sí? Inmediatamente podemos reconocer cuál va a ser el primer teorema que vamos a aplicar. Tenemos aquí una figurita que parece del teorema del boomerang, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ni esta incógnita ni esta incógnita. Tenemos dos incógnitas. La idea siempre es relacionar todos los datos que tenemos en el gráfico. ¿Cuáles son los datos que aparecen? Por ejemplo, que aquí es 90 grados, aquí es 90 grados, 80 grados y 30 grados. Hay que relacionar siempre todos los datos que nos dan en el gráfico. Como aquí no tenemos forma de cómo relacionarlos directamente, tendríamos que meter dos variables aquí y acá. Y se va a hacer un poco complejo el ejercicio. Para eso vamos a aplicar justamente lo que habíamos hecho antes. Recordar que la figura más elemental en geometría es un triángulo. En este caso vamos a hacer una prolongación que nos va a servir bastante, que va a ser la siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos aquí hacer es hacer la prolongación de este lado y la prolongación de este lado también. Y tendríamos un triángulo. En este caso tendríamos un triángulo así. Esto es mi incógnita, esto es 90 grados. Es decir, si encuentro el valor de este ángulo, que lo voy a llamar ángulo 1, ya estaría resuelto el ejercicio, ¿sí? Para ello entonces, sabemos que todo lo de aquí es 180 grados. Si esto es 30, ¿cuánto me dirá la parte de acá? Sería 180 menos 30, el ángulo suplementario. Es decir, 150 grados. Además acá arriba es 90 grados. ¿Qué podemos hacer con eso? Ahora sí, vamos a la demostración. Entonces, yo sé que aquí tengo un cuadrilátero, ¿verdad? Y tengo una sola incógnita. La suma de los ángulos internos en un cuadrilátero es 360 grados. Entonces, ángulo 1 más 150 más 80 más 90 es igual a 360 grados por cuadrilátero. Lo que está sumando pasa a restar, lo que está sumando pasa a restar, lo que está sumando pasa a restar. Y encontramos el valor del ángulo 1, que sería 40 grados. Entonces, si este ángulo 1 es 40 grados, esto es x y aquí es 90 grados, simplemente la suma de ángulos internos en un triángulo. Entonces, ángulo 1 más x más 90 es igual a 180 grados. Despejando, bueno, primero reemplazamos que ángulo 1 es 40 grados, entonces tendríamos que 40 más x más 90 es igual a 180 grados. Y después despejamos. Lo que está sumando pasa a restar, reducción de términos semejantes y finalmente x sería igual a 50 grados. Espero que haya quedado claro estos primeros ejercicios para poder resolver triángulos. Tengan presente una cosa que es muy importante. En general hay que evitar hacer construcciones, a menos que sean necesarias. ¿Cómo nos damos cuenta de que son necesarias las construcciones? Es justamente porque no tenemos una relación, digamos, directa con los datos que nos da el gráfico o con los datos que nos da el problema en la hipótesis. Entonces, también hay que recordar cuáles son las figuras más elementales para poder resolver ejercicios de triángulos. Lo que habíamos mencionado son triángulos principalmente, también cuadriláteros, el teorema del boomerang, el teorema del lazo o mariposa que habíamos hecho. Esos son los fundamentales. Entonces, si no vemos una relación directa con ellos, evitemos meter muchas incógnitas. Y si vemos o observamos que es más fácil hacer una construcción, siempre analicemos por qué y para qué hacemos esa construcción. Como les mencionaba nuevamente, en general evitemos hacer construcciones a menos de que sean necesarias. Listo amigos, nos vemos en otro video. Hasta pronto.